favor en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 23. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, se refiere a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos, por favor. Padre Santo y Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, porque sé que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes el control de todo. Y sé, Padre Santo, que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Padre, porque sabemos que hay una palabra fresca de parte tuya para nosotros, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Señor, que podamos ser llenos de tu presencia, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, que si tenemos carga, tú te las puedas llevar. Que si hay alguien que está enfermo, tú lo puedas sanar. Que si hay alguien que está esperando un milagro, tú le puedas dar el milagro. Señor, y si hay alguien que no te conoce, que en esta mañana te pueda conocer. Y aquellos, Señor, que te conocemos, Señor, queremos conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarles paz en medio de la tormenta. Yo creo que cuando dije el título, muchos se habrán ido a una canción muy famosa que hasta los impíos lo cantan. Paz en medio de la tormenta. Y cuando Dios me dio este tema, me llevó a Mateo capítulo 8, versículo 23, y empecé a estudiar un poco lo que significa la palabra paz. Creo que todos los que estamos aquí sabemos qué significa la palabra paz. Sabemos lo que implica la palabra paz. E inclusive muchos de nosotros tal vez hemos dicho esta expresión: necesito paz. Y paz viene de dos palabras. En hebreo significa eirene. En griego significa Irene y en hebreo significa shalom, que significa seguridad, descanso, reposo, calma, alivio y tranquilidad. Repito, la palabra paz significa seguridad, descanso, reposo, calma, alivio y tranquilidad. Quiere decir que toda esa palabra paz conlleva ese combo que acabo de decir. Por eso, pero ¿quién nos da esa paz? Esa paz solamente nos lo da nuestro Señor Jesús. Por eso que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesús, Él se lleva toda carga, toda dolencia, todo malestar, y podemos tener esa paz que solamente Él nos la puede dar. Entonces todo eso conlleva paz, y creo que cuando Jesús pasa este episodio de Mateo 8, versículo 23, Jesús nos da una gran enseñanza de lo que es tener paz en medio de la tormenta, qué es tener paz en medio de las dificultades, qué es tener paz cuando pasa algo difícil, porque créame, el domingo estuvimos aquí en el servicio y algunos vinieron el miércoles, otros no. Algunos vinieron después del domingo y pasaron por una semana muy difícil, una semana muy cargada, una semana tal vez de malas noticias, una semana en la cual usted vino, bueno, voy a la iglesia porque sé que ahí puedo descansar, porque sabemos que si venimos a adorar a Dios, recibimos esa paz que solamente Él nos la puede dar. Y Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 3, y cuando Él entró en la barca, porque Él venía de predicar, Él venía de enseñar, Él venía de hacer milagros, Él venía de hacer algo prodigioso, que había sanado a un leproso, y se fue al mar y se entra a la barca, y dice la palabra de Dios, sus discípulos le siguieron. Y todos nosotros pasamos tormentas diarias, todos nosotros pasamos dificultades a diaria, y cuando usted se levanta, usted no dice, bueno, ¿y qué me dirán hoy día? ¿Y qué me dirán el día de hoy?
Yo no sé si usted ha pasado alguna vez que ha estado manejando lo que tiene en vehículo y de repente encuentra un gran tapón y usted estaba con la hora a tiempo y usted dice, Señor, por favor, Señor, desata el tapón, Señor, por favor, que llegue a tiempo. Y encima delante de usted hay un camión dañado y dice, Señor, por favor, mueve el camión, Señor. Y usted quiere como que su carro huele y, ay, Señor, ¿cómo no le sale alas a mi carro para yo volar? Pero usted está ahí. Esa ansiedad. Y me acuerdo en esta semana que yo estaba yendo al trabajo y había un tapón que usted no se imagina. Yo decía, Señor, ya no voy a reclamarte que se abra el tapón. Ya no voy a decir, Señor, que pase una ambulancia para yo pegarme atrás de la ambulancia, para yo pasar. No, Señor. Porque yo siempre decía, ay, ¿cómo no pasa una ambulancia? Como el carro es chiquito y me pego ahí, mini, y me meto por donde la ambulancia se mete. Pero dije, Señor, que se haga tu voluntad. Si tengo que llegar tarde, tú sabrás por qué llego tarde. Y me acuerdo que estaba ahí y de repente mi jefa me dice, Elías, ¿dónde tú estás? Bueno, jefa, yo creo que no llego a tiempo. Bueno, me dice, estamos iguales porque yo estoy al lado tuyo. Así que no hay que desesperarse, porque todas las tormentas, todos vamos a pasar tormentas, todos vamos a pasar dificultades, porque miren lo que dice Juan 16:33. Miren lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Miren, léalo otra vez. Mire, estas cosas os he hablado para que en quién tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Mira qué esperanza nos da nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido, si Él lo ha derrotado, entonces también nosotros lo haremos. Porque dice la palabra de Dios que cosas mayores que nuestro Señor Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros lo haremos. Así que usted tiene que entender esa gran verdad. Usted tiene que entender que hay tormentas que te van a querer hundir, hay dificultades que te van a querer tener al suelo, hay dificultades, noticias que te dicen, de repente vas al médico y el médico te dice, mira, lo que usted tiene es cáncer. El médico lo que te dice, usted tiene es una enfermedad en los huesos. Lo que el médico te dice, mira, eso lo que tú tienes en el cuerpo está creciendo. Y te dan una noticia y tú dices, ya yo no sé qué hacer. Pero mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Miren lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira la promesa que nuestro Señor Jesús nos hace. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Y si pasas por el río, no te ahogará, porque yo estaré contigo. Mire, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la crisis, sea cual sea lo que usted esté pasando, usted tiene que estar seguro que Jesús está ahí. Y si Jesús está ahí, entonces tenlo por seguro que no te pasará nada. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, muchos han ido al cine, han visto películas de acción, han visto películas que le han gustado. Por ejemplo, hay una famosa película que se llama Misión Imposible y el actor principal es Tom Cruise. Y sale en la portada y usted está viendo la película y de repente a Tom Cruise lo matan y usted dice, wow, ya lo mataron. Pero no. De repente él tenía un chaleco antibalas. De repente, yo no sé, en la película usted dice, pero lo mataron. ¿Y cómo es que está vivo? ¿Sabe por qué está vivo? Porque en la portada aparece. Oye, los guionistas se crean escenas que parece que murió el actor principal. Pero, aparece de repente Indiana Jones está corriendo y de repente aparece que ya está atrapado. Y de repente toca una piedra y una entrada secreta.
Oye, ¿sabe qué quiero decirte con esto? Que Dios ya escribió el guión de tu vida. Y sabe, tú no vas a perecer, tú no vas a morir, porque tú eres el protagonista de la historia que Dios creó para tu vida, que Dios tiene para ti y que Dios tiene algo especial para tu vida. Así que imagínate tú ahí en la portada de una película. Yo no sé cómo se va a llamar tu película, pero ahí tú imaginas que eres la protagonista principal. Eso quiere decir que todavía hay algo para ti, que todavía el propósito de Dios todavía no se ha cumplido, y por eso que esa circunstancia, esa tormenta, esa dificultad no va a acabar contigo. Usted tiene que entender algo, que sea cual sea la tormenta que usted esté pasando, usted tiene que estar seguro que Jesús está ahí. Usted tiene que entender que Jesús va a estar en control de todo. Y esto me hace acordar a una niña. Una niña estaba viajando en un avión y había mucha turbulencia, había mucha inseguridad en el avión, y todos los pasajeros empezaron a gritar, a desesperarse. Imagínense, los que han viajado en avión, yo no sé si han pasado por esas emociones que da el avión. Y de repente la gente empezó a gritar y la niña estaba tranquila, sonriendo. Y la pasajera que estaba al lado le dice: pero niña, tú no estás asustada, ¿a ti no te da miedo lo que pueda pasar? No. ¿Y por qué? Porque mi papá es el piloto y mi papá no va a dejar que yo caiga. Así es lo mismo que Dios te dice en esta mañana: yo tengo el control de tu vida, yo estoy manejando tu vida y a ti no te va a pasar nada. Así como esa niña decía: mi papá es el piloto, y como mi papá es el piloto, no va a dejar que yo muera. Y sabe, es lo mismo que Dios nos dice en esta mañana: yo estoy el control, yo estoy adelante, yo soy el capitán, yo estoy tomando el timón, y aunque haya tormenta, aunque haya dificultades, aunque haya crisis, tranquila, que eso va a pasar. Pero ¿saben lo que nos enseña este pasaje de Mateo capítulo 8 versículo 23? ¿Qué actitudes usted y yo tomamos frente a las tormentas? Y vamos a ver 3 tipos de actitudes. La primera actitud va a ser la actitud de los discípulos. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? La actitud de temor. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que los discípulos se desesperaron, se angustiaron, tuvieron temor. Porque le voy a decir algo: fe y temor no van de la mano. O usted tiene fe o usted tiene temor, pero no pueden estar juntos. Por eso, que sea cual sea lo que usted está pasando, usted tiene que desechar el temor y tiene que empezar a creer. Usted tiene que decir: Señor, yo creo que aunque ahora yo no lo estoy viendo, yo creo que tú lo vas a hacer. Pero los discípulos no estaban viendo, estaban en esa actitud atemorizante, tenían temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega una noticia mala, nosotros como seres humanos es natural que venga ese miedo. Pero ahí es donde debemos decirle: Señor, mira, humanamente yo sé que es difícil, pero Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Cuando te dan una mala noticia, tú dices: Señor, yo sé, voy a llorar. Pero llorando no es que se conquista el corazón de Dios. Lamentándose no se conquista el corazón de Dios. Quejándose no se conquista el corazón de Dios. Y yo me imagino a los discípulos que empezaron a desesperarse, a angustiarse. Se habían olvidado de que habían visto milagro. Mira, cuando Jesús estaba en la barca, capítulos atrás, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había liberado al endemoniado. Jesús había hecho una multiplicación. Y los discípulos habían visto esos milagros. Ahora, si usted hubiera sido uno de esos discípulos y usted hubiera estado en esas campañas donde hubiera visto esos grandes milagros, ¿cómo hubiera estado su fe? ¿Verdad? Grande, wow, cuántos milagros yo he visto, y encima yo estoy al lado del que hace milagros. Pero cuando llegó la tormenta, cuando llegó la dificultad, miren, las pruebas muchas veces son para probar en quién estamos creyendo. Las pruebas muchas veces son para ver realmente en dónde estamos parados.
Porque muchas veces aquí es fácil decir gloria a Dios. Por eso es que dije al principio, nosotros pasamos la prueba. Porque muchos pudieran haberse ido. Muchos habían dicho, wow, aquí va a hacer calor, mejor me voy. Mire, mejor no. Pero siguieron aquí de pie. Siguieron adorando. Siguieron glorificando. ¿Saben por qué? Porque han entendido que no es la circunstancia. No es el momento. Sino es el Dios de la circunstancia quien debemos adorar. Y decirle, Señor, a ti toda gloria. A ti toda honra. Así que usted tiene que tener esa convicción. Porque yo me imagino a los discípulos viendo todos esos milagros. Si yo hubiera estado ahí, mi fe hubiera estado grande. Pero a veces la circunstancia, hasta los hombres de fe, hace que tu fe mengue. Porque una circunstancia hace que tú te pongas ahí en el suelo. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba pasando por algo muy difícil. Y me llamó una persona. Yo no había publicado nada, nadie sabía de esa situación. Y me llama esa persona, hasta inconversa era, y me dice, mira Elías, la fe que tú predicas, úsala. Y yo digo, ¿y cómo esa persona supo eso? Eso fue como un boche para mí. Y digo, Señor, yo voy a usar. Y creí en ese momento. Y Dios hizo el milagro. Porque a veces va a venir la circunstancia donde el temor va a querer atraparte. Porque la palabra de Dios dice que el temor te pone como un lazo. Te amarra, te ata, no te deja avanzar. Pero ahí es donde usted debe usar la fe. Y creer, Señor, aunque esté atado, aunque esté amarrado, mi boca no estará cerrada. Y te daré toda gloria, te daré toda honra. Y Señor, tú abrirás esa puerta. La segunda actitud que tenían los discípulos era la falta de fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, Jesús le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús le dijo hombres de poca fe? ¿Por qué Jesús le dijo hombres de poca fe? Porque capítulos atrás habían visto milagros. Habían visto señales, habían visto que Jesús sanaba enfermos, que Jesús multiplicaba alimento, que Jesús resucitaba muertos. Entonces, cuando aparece esa tormenta, Él le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Póngase un momento a pensar. ¿Sabe qué Dios me reveló en este momento? Que muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado. Y le vuelvo a decir algo, y le quiero decir algo, y tal vez alguna vez se lo he dicho a algunos. El mismo Dios del pasado es el mismo Dios de ahora. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo volverá a hacer ahora. Si Dios antes abrió la puerta, Dios lo volverá a hacer ahora. Si Dios antes multiplicó tu finanza, ahora también lo va a volver a hacer. Cuando usted esté pasando por algo difícil, mi querido hermano y hermana, recuerde las escenas anteriores para que Dios no le diga, hombre de poca fe, mujer de poca fe, sino que le diga, Señor, estás confiando en mí. ¿Y saben cuál es la tercera actitud en la circunstancia? La de Jesús. ¿Qué dice el versículo 24? Jesús, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba Jesús? Le hago una pregunta. Yo no sé si alguno se ha montado en algún barco o algún bote. Yo no sé si usted ha viajado alguna vez en el ferry. Pero usted se imagina dormir cuando el barco se está a punto de hundir. ¿Por qué Jesús dormía? ¿Por qué Jesús dormía? Oiga, mire, los discípulos estaban desesperados. El mar estaba en su buena. El barco estaba por hundirse. ¿Y Jesús qué estaba? Durmiendo, tranquilo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es paz.
Porque Jesús es príncipe de paz. Y saben algo, Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesús sabía que los discípulos iban a dudar. Pero ¿por qué Jesús se durmió? Porque Jesús sabía que no era su momento todavía. Jesús sabía que no era el momento en el cual él iba a morir. Así que yo me imagino, yo sé que va a haber una tormenta. Yo sé que el barco se puede hundir. Pero Señor, todavía no es mi tiempo, así que voy a echar mi pavita, voy a dormir tranquilito, porque no va a pasar nada. Porque aunque haya tormenta, aunque haya dificultades, esta barca no se hunde, porque yo estoy aquí. Y en esta mañana Dios te dice lo mismo a ti. Tú no vas a perecer, tú no vas a morir, porque Jesús está en tu barca, porque Jesús está en tu vida, porque Jesús está en tu familia. Tal vez ya tú has querido tirar la toalla, tal vez ya tú has querido abandonar, pero en esta mañana te dice: hey, alto, yo estoy aquí. Tal vez tú has querido renunciar de ese empleo porque dices: ya no aguanto a mi jefa, ya no aguanto a mi jefe. Pero Dios dice: hey, ¿quién fue quien te llevó a ese empleo? Porque hay muchas personas que oran: Señor, dame una puerta de empleo. Y Dios le abre la puerta de empleo y se encuentran con un jefe gruñón, un jefe difícil. Entonces dice: ay no, ya no aguanto, me voy. Entonces tú estás diciéndole: Señor, porque yo siempre he dicho algo, si el único quien puede cerrar esa puerta es Dios. El único quien puede cerrar esa puerta es Dios. Cuidado si tú te vas antes de que Dios te diga. Ahora, si Dios te va a llevar, te va a cerrar esa puerta, es porque te va a llevar a un lugar mejor. Pero usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que si Jesús está en su barca, nada ni nadie va a impedir que se hunda. Y yo imagino que Jesús cuando dijo: hombres de poca fe, ¿qué le pasaría a usted si Jesús le hace esa pregunta a usted? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? ¿Qué pasaría si en este momento Jesús se presentara aquí y en las circunstancias que usted está pasando te dijera: mujer, ¿por qué temes, mujer de poca fe? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? ¿Qué usted le respondería? ¿Qué usted le respondería? ¿Qué usted le diría si ahora mismo Jesús aparece aquí y te dice: mujer, ¿por qué temes? Hombre, ¿por qué temes? ¿Usted qué le diría? Me acuerdo en una ocasión, yo estaba manejando, a mí me pasan muchas cosas manejando, como usted no se imagina. Estaba manejando y me acuerdo, como el carro es pequeño, yo estaba en el carril del medio y dos patanas estaban ahí al lado mío. Casi me querían dar un besito. Me querían hacer un sándwich. Y parece que los dos choferes de la patana estaban muy acelerados. Parece que estaban con el problema del estómago, que estaban riendo rápido. Y de repente yo estaba ahí en el medio. Y yo dije: no, mejor ni acelero, porque puede ser que me choquen. Y si freno, puede dejar que se vayan solos. Y de repente yo bajé la velocidad. Y los pataneros también bajaron la velocidad. Yo dije: ajá, ¿y qué plan con ellos? Y dije: bueno, voy a acelerar. Y empecé a acelerar y ellos empezaron a acelerar. Y dije: ay, qué mal de esta. Así que dije: no, espérate. Subí el volumen del CD y lo puse a todo, como usted no se imagina. Y yo creo que estaba la canción Libre Soy. Y me acuerdo que empecé a gritar: libre soy. Y dije: porque si me mato aquí, yo me voy allá. Así que empecé a cantar. Y yo no sé dónde desapareció la patana. Y porque yo empecé a alabar y mirar hacia adelante. Y la patana no me siguieron. No sé qué habrá pasado. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Miren, yo me asusté antes de subir el volumen. Porque yo pensé que una de las dos patanas me iba a dar. Pero yo dije: Señor, si tú estás en control de este vehículo, a mí no me va a pasar nada.
Y yo sé, Señor, que todavía tu propósito en mí no se ha cumplido y todavía hay mucho más en mi vida. Señor, y yo sé, Padre Santo, que no me va a pasar nada a mí. Sé que no va a pasar nada y yo voy a llegar tranquilo a mi casa y voy a ver a mi esposa. Así que no me pasó nada, gracias a Dios. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque hay muchos de ustedes que hay situaciones pequeñas que usted dice, a mí no me pasó nada. Eso es Dios librándote. Usted no se imagina, de repente usted estaba en esa guagua y de repente era ese momento para que haya un accidente, pero por causa de usted, porque usted está en ese lugar, no ha pasado nada, porque por causa de usted ha llegado la misericordia de Dios y Dios ha librado a todas esas personas. Oiga, usted no se imagina el poder que usted porta cuando llega a un lugar. Usted no se imagina que cuando usted llega, Dios dice, por causa de mi hijo, aquí no va a pasar nada. Por causa de mi hija, aquí no va a pasar nada. Así que si usted es el único, la única cristiana en su casa, dele gloria a Dios, que por causa de usted es que todos van a venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Que por causa de usted, toda su familia va a ser cristiana. Porque dice la palabra de Dios, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren, en el versículo 26, miren lo que dice. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces miren lo que Jesús hace. Lo primero que Jesús hizo fue levantarse. Jesús estaba acostado. Jesús estaba durmiendo y cuando lo dice, imagínese que usted está durmiendo y alguien lo despierte. Yo no sé si a usted le ha pasado que a las 3 de la mañana usted está cogiendo un sueño profundo, sobre todo los que están casados. Ay, si está embarazada su esposa, mire. Mi amor, tráeme agua a las 3 de la mañana. Junior, no sé si te ha pasado eso a ti. Pero bueno, imagínese que usted esté durmiendo y alguien le despierta. ¡Ey! ¿Cómo usted se levanta? Por eso que Jesús le dice, hombre de poca fe, no, ¿por qué me despertaste? Y dice que Jesús se levantó, se puso de pie. ¿Saben? Cuando Jesús se levanta es porque algo poderoso va a ocurrir. Cuando Jesús se pone de pie es porque algo grande va a ocurrir. Y yo creo en el nombre de Jesús que en esta mañana el Rey de Reyes y Señor de Señores está puesto de pie a favor de Casa de Dios Adoración Eterna. Y dice, mis hijos han pasado la prueba, ahora voy a responder lo que me están pidiendo. Oiga, gracias a Dios, mire, esta fue una prueba que pasamos. Fue una prueba. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios estaba probando. Vamos a ver hasta qué tiempo aguantan. Vamos a ver, cuando yo salí afuera empecé a orar, dije, yo dije, Señor, usa mi garganta. Señor, mira, yo estaba así haciendo ejercicio de garganta y me estaba desabotonando la camisa, ya estaba poniendo cómodo, dije, voy a predicar sin micrófono, voy a predicar contra el calor. Y estaba haciendo ejercicio de voz, estaba haciendo ejercicio allá afuera para aguantar, porque dije, voy a predicar sin micrófono, Señor. Yo he predicado en otros lugares sin micrófono y me acuerdo la primera vez que prediqué en este lugar fue sin micrófono. La primera vez, un miércoles que prediqué en este lugar, no había el problema de la luz. Y mi Dios me hizo recordar esa escena y dije, Señor, el primer día que yo prediqué en este lugar fue sin micrófono. Y Dios se glorificó grandemente. Y dije, Señor, mira, estaba haciendo ejercicio con mi garganta, Señor, mira, y estaba haciendo gárgaras, Señor, unge mi garganta. Y estaba viendo hasta dónde llegaba mi voz, ¿sabes? Pero ahí dije, Señor, yo sé que tú tienes misericordia. Yo sé que tú vas a usar mi garganta, sea con luz o sin luz. Y en ese momento llegó la luz. ¿Saben por qué? Porque es momento de clamar en cualquier dificultad. Es momento de adorar en cualquier dificultad. Porque muchos de nosotros solamente buscamos a Dios cuando estamos en malas. Buscamos a Dios cuando solamente estamos en momentos difíciles. Pero a Dios hay que buscarlo en todo tiempo. A Dios hay que adorarlo en todo tiempo. Sea que usted esté bien o sea que usted esté mal. Es momento de adorar a nuestro Dios. Cuando estuve en Perú con mi esposa,
en un congreso, en una iglesia, un pastor brasileño nos profetizó algo. El pastor brasileño no sabía nada de lo que mi esposa y yo estábamos pasando. Y él me dio una palabra sobre mis finanzas. Y yo le dije, Señor, yo te creo a ti. Los pastores, mi familia, toda esa iglesia no sabía nada de lo que pasaba a mi esposa y a mí. Y ese pastor brasileño me reveló cosas que solamente yo y mi esposa lo sabíamos. Y yo acepté, agarré la palabra. Y él dijo una palabra, dijo, Elías, tú vas a ser bendecido hasta con gente que tú no te imaginas. Nosotros fuimos a una provincia allá en Perú, se llama Chiclayo, y Dios usó de una forma especial en nuestras vidas, y Dios nos bendijo de una manera tan especial que usted no se imagina. Que cuando llegamos aquí, yo le conté en la prédica pasada lo del empleo, que 8 años duré sin un empleo fijo, y cuando encuentro uno, tengo que viajar a mi país durante un mes, teniendo un mes trabajando. Y solamente Dios lo hace, de que no te cancelen, teniendo un mes de trabajo y pedir un mes de vacaciones adelantado. Solamente Dios lo hace. Y me acuerdo que estaba manejando, otra vez manejando. Y prendí la radio. Por eso que los que tienen carro, miren, olvídense de los tapones, olvídense de los motoconchos. Prenda su radio y ese momento es un momento para estar a solas con Dios. Porque cuando yo estoy manejando, yo empiezo a adorar, a cantar. Me olvido de los choferes malos, de los choferes que manejan bien. No, me olvido de todo eso. Y me empiezo a buscar la presencia de Dios. Y ahí Dios me revela cosas que usted no se imagina. Y me acuerdo que estaba manejando y le decía, Señor, yo te pido, Padre, la palabra que me diste en Perú, yo quiero empezar a verla aquí en República Dominicana. Hace 1 mes y medio estuve predicando en Padre de las Casas, una provincia allá en Asua. Y cuando llegué al lugar, vi a una muchacha, una de las organizadoras de ese congreso, y Dios puso en mi corazón, ministrala. Yo le dije, ok, en su tiempo. Empecé a predicar, empecé a ministrar y la muchacha se me desapareció. Yo dije, ¿y dónde fue que se fue esa muchacha? Cuando empecé, acabó la comida que habían preparado para los ministros, para los predicadores, para los invitados. Y cuando ya me estaban llevando al hotel, la veo a la muchacha. Y le digo, ven, quiero decirte algo. Y empecé a decirle algo, una palabra de parte de Dios. La muchacha en ese instante empezó a sentirse confrontada por la palabra. Y empezó a renunciar todos los espíritus que tenía atada a su vida. Y en ese momento empecé a reprender su vida, empezó a ser liberada. Y después que acabó ese momento, ella me dice, pastor, ¿puedo darle un abrazo? Yo le dije, sí, y me abrazó fuerte. Y yo le abracé y le dije, mira, Dios te bendiga. Y ella con lágrimas en los ojos me dice, hace 20 años no abrazo a nadie. Hace 20 años yo no tocaba a nadie, porque pensaba que me iban a rechazar. Pero cuando usted me dijo la palabra de que Dios rompe toda cadena de opresión, en ese momento sentí que cayó algo de mi cuerpo. Por eso que le pedí a usted abrazarlo, porque dije, voy a ver si puedo volver a abrazar a alguien otra vez. Y en ese momento esa persona me abrazó fuertemente y yo sentí y me dice, gracias, porque ese abrazo que usted me dio parecía como si fuera el mismo Dios que me estuviera abrazando. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llega en el momento preciso, Dios rompe toda cadena. Y yo creo en el nombre de Jesús que en esta mañana esa tormenta que hay en tu vida, Dios la va a destruir. Dios le va a dar calma y le va a dar esa orden. Va a decir, calma, cállate, porque es mi hijo y no le vas a hacer daño. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús se levanta, Él lo reprende. Miren lo que dice el versículo 26. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
Y la palabra reprender viene del griego epitimao, que significa dar una orden. Jesús dio una orden al mar, Jesús dio una orden a la tempestad y le dijo: cálmate, cállate, enmudece, tranquilízate. ¿Saben por qué? Porque el nombre de Jesús tiene una autoridad que usted no se imagina, y tiene ese poder, esa orden para decir a la misma naturaleza: cálmate. Y ¿saben algo? Es momento de creer en ese nombre. Es momento de decir: Señor, yo creo en tu nombre. Yo creo en el nombre de Jesús que tú abrirás esa puerta. Yo creo en el nombre de Jesús que tú me sanarás. Yo creo en el nombre de Jesús que tú abrirás, Señor, puertas que estaban cerradas. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú harás milagros laborales. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a permitir que yo acabe la universidad. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor. Oiga, crea esa palabra, porque mira, Dios quiere hacer milagros, porque a través de los milagros es que el reino de Dios va a ser glorificado. A través de prodigios y milagros es que la gente va a empezar a ver y creer a un Dios real. Porque a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros pasamos, mucha gente dice: yo quiero tener al Dios que tú tienes. Yo quiero creer al Dios en quien tú crees. Yo quiero ser como lo que tú estás creyendo. Porque hay mucha gente. Me acuerdo en la universidad, una joven, yo estaba exponiendo sobre uno de los psicólogos más famosos que hubo en la tierra. Y cuando yo acabé de exponer, la joven se me acerca y me dice: tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo: ¿por qué? Cuando tú exponías, tú dijiste una frase: parece que tú estuvieras predicando. Le dije: sí, soy predicador. Ah, con razón. Me dice: porque en ese momento yo quería convertirme. Yo dije: pero ¿y en qué momento hice el llamado? Yo estaba exponiendo, yo estaba hablando sobre un psicólogo. Me dice: no, porque mira, cuando tú estabas exponiendo, se irradiaba una paz. Y yo entendí que esa paz no la da el mundo, si solamente la da Dios. Y me dice: ¿puedes orar por mí para yo convertirme? Y oré por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque esas personas de afuera tienen que ver que en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, hay paz en medio de la tormenta. Y esa paz solamente la da nuestro Señor Jesús. Esa paz solamente la da Dios. Esa paz solamente la da el Espíritu Santo. Y es momento que nosotros digamos: paz en medio de la tormenta. Y miren lo que dice el versículo 26, la última parte. Dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y la palabra bonanza en este versículo viene del griego galene, que significa calma total, tranquilidad total. Quiere decir que después de una tormenta, cuando Dios da una orden, Dios manda calma total. Miren, pueden levantarse todo el mundo en tu contra, pueden criticarte todo lo que quieran, pueden darte todo el diagnóstico que quieran, pero Dios, cuando Dios da una orden, cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice: aquí estoy yo, no hay diagnóstico, no hay orden, no hay abogado, no hay médico, no hay juez, no hay sentencia que diga lo que Dios ya dijo de ti. Y Dios revierte todo diagnóstico que fue contra tuya. Así que si alguien te dio un diagnóstico, si alguien te dijo que no lo ibas a lograr, si alguien te dijo que ibas a hacer toda la vida así, dile: mentira. Eso es tu diagnóstico, eso es lo que tú dices, pero otro es el diagnóstico de Dios, otro es el diagnóstico de lo que Dios dijo, otro es el diagnóstico de lo que Dios ya dijo hacia mi vida. ¿Saben por qué? Porque Dios vio algo especial en ti. Dios te llamó con un propósito. La semana pasada estuve predicando en la iglesia de Esmeralda, allá en Vallaguana. Fue una noche increíble. Ahí está Esmeralda, que no me deja mentir. Y fue algo especial. Y predicábamos sobre el llamado de Dios. Y algo que me impactó de esa prédica fue que la palabra llamado significa kaleo en griego. Y que significa invitación.
Eso quiere decir que Dios cada vez que nos llama, nos está invitando. Cada vez que Dios nos llama, nos está dando una invitación a ver si nosotros la recibimos. ¿Y sabe por qué nos da esa invitación? Es porque vio algo especial en nosotros que los otros no han visto. Por eso siente privilegiado de que Dios mismo te ha llamado, porque ha visto algo especial en ti. Así que no creas que no vale, no creas que no sirve. Es momento de decir: Señor, acepto tu llamado, acepto a lo que tú me has llamado y sé que tu propósito se va a cumplir en mí. Y miren lo que dice el versículo 27. Y los hombres, ¿qué dice? ¿Quién? Vamos a retroceder un poco. Capítulos antes Jesús había hecho milagros con los discípulos. Los discípulos entran a la barca, Jesús se queda dormido, viene la tormenta, Jesús calma la tormenta. Y cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos, ¿qué dicen? ¿Qué hombre es este que hasta el mar le obedecen? Miren, ellos pensaban que Jesús solamente hacía milagros pequeños. Como muchos de nosotros a veces nos pasa, le duele la cabeza. Yo siempre hago esta ilustración. Hay muchos que le duelen la cabeza y dicen: Señor, quítame este dolor de cabeza. Y Dios se lo quita. De repente usted no tiene para el pasaje, usted no tiene los 25 pesos. Y dice: Señor, súpleme los 25 pesos. Y aparecen 25 pesos, 50 pesos tirados en el suelo para que usted se vaya y usted regrese. Y aparece el pasaje. Pero entonces cuando viene una enfermedad grave, cuando viene una deuda grande, ya no ora con esa misma intensidad. Porque pensamos que Dios puede hacer milagros pequeños, pero nos olvidamos que también Dios puede hacer milagros grandes. Y es lo mismo que estaba pasando. Los discípulos habían visto milagros, pero entonces se sorprenden cuando Jesús le dice: mar, cálmate. Y es momento, mi querido hermano, que usted, mira, cuando estaba viendo y estudiando estas palabras, porque la Biblia tiene riquezas en los idiomas originales, y me dio una grata sorpresa cuando estaba estudiando esta historia en el idioma original. Dice en el idioma original, no dice asombraron, dice se sorprendieron. Y dice se maravillaron y glorificaron. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios manda la calma, cuando Dios manda esa paz que solamente Él da, toda gloria y toda honra solamente se la daremos a Él. Así que en esta mañana yo quiero invitarte que tú le puedas decir: paz en medio de la tormenta.